Bueno, es un honor, Nelson. Antes que nada, dar la bienvenida al profe Dani Garnero. Yo voy a hacer un aplauso en este podcast. Son leyendas, el podcast de Pasión Estudio. Bueno, definitivamente estamos con una leyenda del fútbol, una leyenda viva, independiente. O sea, estuvo en el fútbol acostumbrado paraguayo a la presión desde el inicio de su carrera. El primer 10 post-Bocini, Qué presión. yo no me hubiera animado. Dani, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Bueno, profe, ¿quién es Dani Garnero? Qué pregunta. ¿Qué pregunta? Habría que preguntar a la familia. Y soy una persona sencilla, bien educado por mis viejos, por mis hermanas, que me encantaba jugar a la pelota. Terminé jugando al fútbol en forma profesional, nunca me imaginé, lo hice siempre por pasión, porque me encantaba jugar. Y después se terminó siendo una profesión. Nunca fue tampoco mi objetivo. Y hoy vivo del fútbol, gracias a Dios, hace muchísimos años. Dani, Independiente, el club de tu vida, ¿verdad? Decía recién Nelson, te toca ser el primer 10 después de la era Bocini, o el primer gran 10 después de la era Bocini. Y bueno, terminan ganando un título internacional, si mal recuerdo, en el año 95, 94, 95. Supercopa. El tiro libre que valió un título. Es el campeonato. Que es el Un campeonato local. ganaste un campeonato también. O sea, estamos hablando de que, bueno, en tu historia como jugador, yo te recuerdo haberte visto con papá, siempre cuento yo, Virulana en el televisor, TV Canal 11 de Formosa, veíamos fútbol de primera, ya desde la época de Mauro Viale, Claro. y todos los demás. Y la verdad que recuerdo Garnero, Pascualito, toda una banda de jugadores que hicieron historia en Independiente. Sí, Independiente es muy fuerte para mí. Yo viví mucho tiempo en los monoblocks frente a la cancha de Independiente. A los 2 años fui ahí. Entonces, Independiente, Racing, todos, muchos amigos del barrio de Independiente, de Racing. Y un día fui a ver a mis amigos que empezaban a jugar en Independiente y así fue que fui porque fueron mis amigos. Nunca me fui a probar al club. Faltaba uno, me hicieron jugar. Yo era categoría 69 y ya era la categoría 67. O sea que el año siguiente empezaba la 68, no me querían aceptar porque era muy chico. Y así arranqué, hice todas las inferiores, tuve la suerte de arranca el cinturón ecológico en el año 83 y ahí empieza mucho del Independiente actual, ¿no? Porque hoy el centro de alto rendimiento que tiene Independiente es en ese lugar. Y la verdad que Independiente se me cruzó en mi vida terriblemente, porque en la pileta iba a la pileta del club, con el colegio iba al gimnasio Botaro del club, la biblioteca era la del club. Era como mi club de barrio también, Independiente. Entonces después termino jugando en primera, teniendo la suerte de poder lograr algún que otro título y la verdad que soy un eterno agradecido a Independiente. Independiente es parte de mi vida. Dani, y después te llega el turno de ser técnico, ¿verdad? Incluso llegás a dirigir a Independiente. Sí. ¿La campaña era Sudamericana 2010? Claro, nosotros pasamos la primera fase. La primera fase, claro. De esa fase, de esa copa. Sí, la verdad que ahí agarramos en un momento, o por lo menos me tocó a mí en un momento, se había ido el Tolo Gallego, la gente no quería que se vaya el Tolo Gallego, había ahí un problemita interno con la dirigencia. La verdad que la gente conmigo se portó bárbaro, pero sinceramente nosotros nunca logramos ensamblar. Trajimos muy buenos jugadores porque a la larga después termina saliendo campeón de la Sudamericana, mucha gente nueva. De la que trajiste. Que necesitaban un tiempo, no arrancamos bien, ahí me tocó salir. Pero esos mismos jugadores que tuvieron ese tiempo, que se adaptaron rápido a ese Independiente, a la exigencia Independiente, después pudieron individualmente ponerse mucho mejor y lograr el título del 2010. Una deuda pendiente, me imagino. O el bichito picando ahí en algún momento a futuro. Sí, eso sí. Deuda no lo tomo como la palabra deuda, pero es algo que sí. Se me cruza mucho por la cabeza en algún momento poder cerrar
mi ciclo de entrenador saliendo campeón con Independiente. Ese sería un objetivo muy, ¿Y Boca? muy grande. No. Boca no te... No, no. Boca soy hincha, pero no lo relaciono Con el trabajo. o sea, que no es mi objetivo. Si me llama Boca, hincha la Boca, no me diga que no, pero sí como mi sueño pasa más por el lado Por el Independiente. rojo. Y después pasa el recorrido por Nacional B, clubes de Argentina, y llega la llamada de Paraguay, Sol de América. ¿Cómo fue para que llegues a Sol? ¿Quién te llama? La verdad me llama un amigo que jugaba conmigo en Independiente, que estaba representando, trayendo jugadores para acá, estando nosotros todavía en Independiente Rivadavia Mendoza. Me hizo un comentario, nosotros dejamos Independiente, quedamos libres, y después surgió más fuertemente el tema de venir a Paraguay. Yo tenía una oferta de Costa Rica y estaba en duda. Económicamente era mucho más fuerte la de Costa Rica, por eso veníamos a estar en Mendoza, que en 9 meses nos habían pagado uno solo. Wow. Estábamos con algunas complicaciones, entonces el tema económico también pasaba a ser importante. Nosotros queríamos un lugar más cercano, teníamos todos con familia, con nenes chicos. Entonces la distancia a veces tiene mucho que ver. Y bueno, surgió lo de Paraguay, Sol de América, y así arrancó como fue un comentario, terminó siendo hoy, 8 años y medio después, una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Qué loco, ¿eh? Imagínate venir a Paraguay, a Sol de América. A Sol. Me imagino que no pasó por tu cabeza jamás que terminarías 8 años y medio después dirigiendo a la albirroja. No, como objetivo no, pero cuando salimos o sea, mi idea de salir de Argentina, después de haber estado varias veces en algunos equipos entre Primera y Nacional B, tuve esa idea de salir a un país cercano, limítrofe, que no nos quede muy lejos, y poder entrar por la ventana y tratar de mostrar, confiamos mucho en nosotros, mostrar nuestro trabajo y ver si podíamos progresar internamente en el país, ¿no? Digamos, entras en un equipo quizá con menos historia, con menos rodaje, con menos popularidad, y ir avanzando. Y bueno, esa fue la idea en un principio. Jamás pensé que iba a salir tan a la perfección como salió, pero en un principio, cuando nosotros decidimos salir del país, lo hicimos pensando en esto. Y la verdad que hoy vivir la realidad que nos toca vivir nos da una alegría muy grande. Daniel, me quedo con esa parte donde ustedes quedaban con la duda, que era una oferta más importante desde lo económico, pero esa decisión donde ustedes priorizaron lo deportivo y la cercanía termina cambiando completamente el desarrollo entero de tu carrera. Sí. Cuando te quedas en ese momento o te toca volver a ese momento, decís, che, qué acierto terminó siendo. Pero es así la vida. Hay un montón de decisiones pequeñas o intrascendentes en su momento que terminan siendo muy importantes a lo largo de después, cuando se va desarrollando todo. Esto también en Costa Rica no es que decidimos y elegimos. Lo de Costa Rica no se dio, entonces ya las posibilidades eran menores y así fue nuestro arranque. Pero te tocó un plantel interesante, el de Sol. Sí, era un plantel que venía bien, había quedado un poco, estaba la presencia de Sasá, era importantísima, era obviamente el jugador que más conocía, había algunos argentinos también que conocía, no conocía al resto, eso también es una realidad. Uno a veces va a un lugar y puede pasar de que no conozcas mucho ni la institución, nos pasó a nosotros en ese sentido. Y rápidamente nos familiarizamos, yo tengo costumbres, mi mamá es misionera de acá de Candelaria, cerca de Posada, tenemos costumbre el tereré. Litoraleñas. Claro, entonces a mí no, el tereré es algo que lo tomé toda mi vida. Mate no tomaba tanto, tomaba más tereré entonces nos adaptamos muy rápido. Eso creo que fue importantísimo. Futbolísticamente no lográbamos quizá en esos primeros 6 meses el objetivo de jugar como queríamos. Nos costó, sabíamos que iba a ser así, que no hay veces que no podés
plasmar una idea, porque cuesta incorporar al futbolista, si el futbolista está preparado, si hay un futbolista de 30 y pico de años y nunca en su vida hizo lo que vos querés, claro, te miran de reojo. Y bueno, sabíamos que no íbamos a encontrar con eso. Ese fue el primer paso, el de Sol, y después cuando logramos ir a un equipo que ya estaba mucho más trabajado, con jugadores mucho más renombre, que fue Guaraní, las cosas se nos hicieron más sencillas. Bueno, y en Guaraní llega el título, Olimpia después. Sí, lo de Guaraní fue raro. Nosotros llegamos, arreglamos en Guaraní y jugaban ese viernes. Nosotros llegamos un viernes al mediodía. El viernes a la tarde jugaba Guaraní con Sol de América y fuimos a la cancha a verlo. Le ganó Sol de América 3-0 a Guaraní. ¿Y qué dijiste ahí? No, y claro, estábamos mirando en la tribuna y imagínate, la gente pasaba, no pongas a este, mirá a este, eran todos esos comentarios. Pero sabíamos lo habíamos visto con Chiqui, lo habíamos visto con Jubero, un equipo que intentaba jugar, que tenía muy buenos futbolistas. Y arrancamos muy bien, nosotros arrancamos ganando 8 partidos seguidos, empatamos 1 y la gente se desilusionaba, siempre lo mismo. Nosotros nos mirábamos. Claro, pagaron precios de torneos anteriores. Claro, pero de 27 puntos sacar 25 ya nos miraban. Y después terminamos teniendo un buen final de torneo. También ahí empezamos a no sumar muy seguido, porque empezamos a empatar, ganábamos, pero después terminamos el final del torneo muy bien, con chicos jóvenes surgiendo y haciéndolo de muy buena manera, y eso hizo que logremos el torneo. Y llega Olimpia después. Claro, no, después hay un año más. Hay un año más. Claro, un año más en Guaraní. Salimos segundo ese partido. Cancha de Independiente. Que siempre recuerdan que... el del 4, sí. Partido complicado. Partido complicado. Pero no te quiero llevar a eso. Sino hay partidos complicados. Lamentablemente, no sé. Porque hay un partido que yo recuerdo mucho, que creo que es... Y también me venía nada más rápidamente, que la selección siempre estuvo ligada. Porque la selección lleva a Francisco Arce y ahí llega la posibilidad de Guaraní. Imagínate, hace 7 años la selección permitía, entre comillas, y siempre de esa campaña, Daniel, recuerdo el partido en el Defensores, que ustedes lo perdían 3-1. Con Sol, y que lo terminan ganando 4-3. 3-1 a los 38, 39 del segundo tiempo. ¿Cómo fue ese partido? ¿Es el partido más loco de tu carrera? No sé si el más loco, pero fue importantísimo para el objetivo. Nos poníamos 3-1, ya te digo, casi a los 40 del segundo tiempo. Y terminamos ganando los 4-3 que hizo Rodrigo. El Epi García hace el 4-3. Hizo uno y después el último lo hizo el Rorro. El Rorro. Qué partidazo el eterno Rorro. Sí, ese sí fue un partido muy emotivo y viste, cuando pasan esas cosas es muy difícil que se te escapen los torneos. Cuando hay cosas a favor y en contra, cuando hay situaciones que vos decís, esto no te pueden hacer este gol. Y cuando empezás con esos goles extraños, las cosas no terminan bien. Bueno, las cosas cuando es a favor también. Yo creo que ese partido nos catapultó y sabíamos que íbamos a salir campeón. Y el de General Díaz también, el gol olímpico del Piru, que fue difícil. Después, que también lo perdían faltando 5 minutos. Interminable el Piru. Sí, el Piru que hasta ahora sigue haciendo goles. Sí, ayer hizo un gol. Y Juan Aguilar también hizo un gol faltando nada de cabeza, y eso nos da la posibilidad de jugar con Luque el anteúltimo partido. Sí. Y ahí le ganamos 3-0 a Luque y salimos campeón antes de jugar con Olimpia, que después nos anularon 2 goles con Olimpia. Y el penal. Bueno. Sí. No decimos nada. Sí, pero qué loco es el hecho de pensar de que Guaraní en los últimos 10 años nutrió a Cerro, nutrió a Olimpia, sacó técnicos, sacó juveniles, ¿verdad? Y cómo de Guaraní salieron, digamos que mucho de lo que es la base del fútbol paraguayo chicos hoy, y grandes, porque después Juan, justamente que mencionabas, va a Cerro, Palau va a Cerro, así mismo. Camacho va a Olimpia, donde coincidís con él de nuevo. O sea, no solamente chicos, Aguilar, sino que también jugadores grandes que nutrieron a Cerro Libertad. Guaraní está en una situación que tendría que crecer más de lo que crece, por todo. Tiene mucho más para dar de lo que da. Guaraní tendría que ser realmente el tercer grande, pero no lo es, no lo logra. No termina de explotar. No termina, algo pasa que no crece lo que debería crecer. Es un club que tendría... Hoy vas a la cancha de Guaraní,
está igual que cuando fuimos nosotros. Sí. Y en el medio pasaron un montón de cosas que le deberían haber permitido al club crecer un poco más. Totalmente. Bueno, llega Olimpia. Qué Llega desafío ese. Sí, Pero un momento especial, un momento difícil para Olimpia también. Tenía contrato con Guaraní. Fue la primera vez y la única en mi vida que rescindí un contrato de mi lado, porque no me gustan esas cosas, pero en esta parte de que no crece, se había ido Juan Aguilar, se había ido Néstor Camacho, Carlitos Rolón, no iban a arreglar porque Palau, Alfredo, Robert Roja y Bogarín se iban. Se iban todos. Y hablo con los dirigentes y digo, pero es imposible así. No, pero vamos. No, yo deportivamente en eso me surge la posibilidad de Olimpia, que sabía que iba a un club que quizá podía tener otros problemas, pero no de plantel. Y yo soy muy rompepelota con las canchas y con los jugadores. Sí. ¿te gusta tener la cancha bien? La cancha, el campo de juego en Guaraní tuvimos unos problemas ahora, me fui yo al otro día, la cancha de Guaraní que la hicieron nueva. Pero bueno, son esas cosas que pasan también. Al surgir el tema de Olimpia, me motivó un montón. Es que ¿cómo pones en la balanza, yo digo, cuando te llaman de un grande, con posibilidades? Debe ser difícil, tenés contrato de por medio, tenés esta situación que vos decís, que se te van todos, te desmantelan el equipo. Yo la verdad que en ese tipo de situaciones siempre apunto a lo deportivo. Y yo veía que nos disminuíamos muchísimo deportivamente en Guaraní. Y bueno, me ofrecen un plantel de los más ricos del país. Yo cuando ya llego al plantel y estaba Willy, Roque y Néstor, dije, no sé qué tengo que hacer acá, pero estos tres tienen que jugar. Si juegan estos tres, tengo garantizado 2 o 3 goles por partido. Y la historia esa de que te dicen, o que vos particularmente decís, tengo que hacer o tengo que ver la forma de recuperar a Roque. ¿Cómo llega? O sea, uno se pone a pensar y es lógico. Tenés a Roque, pero venía con lesiones. Y sobre todo, profe, porque en tus ciclos anteriores hiciste goleadores del campeonato a delanteros grandes. Sasa hizo 30 en el año, en el 15. Rodrigo lo convertiste en el máximo goleador y llegaba Roque que, contado por el propio jugador, él estaba para ir a Guaraní, creo incluso. Pero yo no hice, vos me lo pones a mí y estás hablando pero del Roque lo dijo. Pero él estaba fuera del equipo. Está bien, pero son ellos, son estado de ánimo, hay un montón de cosas. Es verdad que la llegada a Olimpia estaba el tema de Roque muy, muy latente. Yo hablo con Roque, claro, hablamos, pero no nos conocíamos. Claro. Yo, viste cómo es, el futbolista decepcionado por algunos entrenadores, vos al entrenador lo mirá, y nosotros que somos los curepas medio que no nos quieren mucho de entrada, y bueno, era difícil, pero yo le traté de ser lo más sincero posible, como trato de hacerle a todos y en todas circunstancias. A veces ser sincero te hace confrontar un poco más, pero bueno, le dije lo que pensaba, él creyó lo que le dije, se preparó, no tuvo todos esos problemas que quizá por una mejor preparación, no sé por qué, pero no tuvo esos problemas, se puso bien de acá. Sí, en el arranque tiene una lesión contra Junior. En Barranquilla que lo dejó un tiempo afuera, y ese tiempo para mí le hizo muy bien a Roque, porque él empezó a ver un funcionamiento del equipo, viéndolo de afuera, que le gustaba, que se sentía parte, y estaba ansioso de participar en el equipo. Y eso hizo que cuando entre, lo sintió propio, los movimientos, el funcionamiento, teníamos niveles altísimos individuales, sí. El nivel de Willy y de Néstor estaba altísimo, que ayudaba muchísimo a la terminación de la jugada. Entonces, todo es más sencillo, pero bueno, alinear todo eso a veces lleva tiempo, cuesta, pero una vez que lo lográs, teniendo la calidad de futbolistas que teníamos en ese equipo, se dieron los resultados que se tenían que dar. No, y bancarse a la preferencia Olimpia no es fácil. Y te ganaste, te metiste en el bolsillo. Aunque uno siempre se queda con la duda de que si uno termina tipo encantando no a la preferencia Olimpia. Te dicen los mismos campeones de América del 79, del 90, los campeones del 2002, ¿verdad? No es fácil. Tampoco en un objetivo, pero yo creo que... No, digo, la hinchada de Olimpia no sí, es fácil. O sea, la exigencia de éxito, digamos, en un equipo como Olimpia.
Yo creo que tiene mucho que ver con lo que se ve en cancha. La gente reacciona por lo que ve, muchas veces exageradamente, ¿no? Para bien y para mal también, a veces muy exagerado, claro, cuando el elogio ya es exagerado. Sí. Pero logramos en Olimpia, y sobre todo ahí que vos me hablabas de un partido muy emotivo, el del tetracampeonato que perdíamos 2-0 con Guaraní. Contra Guaraní. El día ese de lluvia. Ese día nosotros logramos, o por lo menos fue una conclusión que saqué después del partido, íbamos perdiendo y teníamos la pelota, intervino Alfredo varias veces y la gente no se desesperaba. Eso lo logró el equipo después de 2 años y de 3 títulos, de buscar una manera, claro, pero una manera que quizás no era la manera de Olimpia, de ir a buscar, de históricamente lograr sus cosas. De ir al frente, entre comillas. Y eso a nosotros, a mí por lo menos me saca como conclusión, logramos eso, que no es nada, porque la verdad capaz que no es nada, pero para mí es un montón. Claro. Que la gente sea paciente, que espere, que lo íbamos a lograr. De esa manera lo íbamos a lograr y lo logramos. Vos sabés que, como hincha de Cerro te digo, enfrentarse al Olimpia de Garnero, o de repente no enfrentarse, sino que ver el partido, porque sabía que estábamos ahí el mano a mano, a 1 o 2 puntos, qué sé yo. Pero vos veías que Olimpia perdía, o estaba 0-0, o estaba perdiendo 1-0 y estaban los 30 minutos del segundo tiempo, vos sabías que iban a ganar. No sé cómo hacían, pero daban vuelta a los partidos. Era una locura, profe. Yo creo que sí, se logró eso. Se logró eso, que eso está buenísimo entenderlo, y a mí me gusta mostrárselo a los jugadores cuando psicológicamente afectás a los rivales también. Por logros, por esto de que íbamos perdiendo, pero se generó una 3-1 y empatábamos en el último minuto. Pero se generó una psicosis en el sentido, me refiero a los rivales, porque también se hablaba mucho, y también acá quiero abrir dentro de lo que ha sido el trabajo de tu cuerpo técnico, se decía que ese Olimpia, o todos tus equipos, no solamente eran superiores, sino que físicamente siempre quedaban unos 20-30 minutos donde había una superioridad física. Entonces, esa capacidad de encierro que llegó a tener, sobre todo en el 19, me parece que fue los mejores meses de tu obra. Pero no solo física y mental, digo yo. También. Yo creo que es un todo, no se puede separar. El hecho de que lográs, vos, de la manera que nosotros buscamos jugar, desgastás a los rivales. Los rivales, para contrarrestar lo que vos querés hacer, hacen un desgaste muy grande. Entonces, en eso vos estás haciendo menos esfuerzo, ellos más. A la larga, si en ese momento vos llegás a lograr hacer el gol, psicológicamente lo matás. Todo ese esfuerzo que hicieron parece que no les sirve. Y vos te motivás y está. Entonces, todo tiene que ver con todo. La parte física es importante. Ese pase lateral que la gente por ahí no entiende es realmente es un desgaste al rival. Si lo haces productivamente, claro, hay que ver cómo lo hagas. Si vos lo haces dinámicamente, buscando encontrar, hay veces que es muy difícil. Yo tengo que pasar por ahí. Bueno, tengo que distraerlo, en algún momento lo voy a poder hacer. Bueno, buscar en el momento a veces lleva un poco de tiempo. Dicen que, bueno, me imagino, ¿quiénes son los técnicos que más te llegaron en tu carrera? Aquellos que tienen, porque hay técnicos especiales que tienen una incidencia diferente con los jugadores. Hay técnicos que pueden ser motivadores, hay otros que pueden ser genios en lo táctico, o docentes. O una mezcla de todo, transformadores, pero hay técnicos que le llegan a los futbolistas. Hay técnicos que le llegan del corazón. Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí. Y en mi época de jugador, no tuve quizá muchos entrenadores donde se hacía mucho hincapié en lo táctico. En esa época era más que el juntar buenos futbolistas, la creatividad individual tenía su importancia. El 10. Entonces no estaba muy ligado a movimientos preestablecidos. Hoy sí, nosotros creo que en la camada mía de que dejamos de jugar a pasar a ser entrenador, hubo un cambio grande. Yo creo que es así, creo que hoy el entrenador tiene una importancia mayor en el funcionamiento del equipo. Hoy está mucho más involucrado. Antes, no digo que no, pero era diferente. Quizá eran más defensivos. Sí, defensivamente había movimiento, pero ofensivamente claro. Tenía tan buenos jugadores que ellos se la arreglan. Y hoy tenés los buenos jugadores, pero si vos
buscás movimientos preestablecidos. Si sabés que un compañero hace un movimiento por características, si tiene velocidad, si es grandote y la aguanta, según la característica del compañero, claro, vas a sacar ventaja. Y hoy me parece que se le da mucha más importancia, se hace mucho hincapié, hay mucha más información y eso ayuda. Hay más automatismo, podríamos decir, o sea, movimiento, no es eso. Esa no es la palabra que busco, porque al contrario, hay mucha de porque creatividad. Muchos usan esa palabra, por eso te hacía la consulta. Me gusta. A mí no es nada automático. Acá todo creatividad. Acá el que toma la decisión es el futbolista. ¿Cuál es la mejor decisión? Y bueno, ese es el trabajo del futbolista. Y te lo dice uno de los últimos 10. Imagínate. Bueno, ¿sabes por qué te hacía esa pregunta, profe? Porque hablando con jugadores que pasaron, digamos, por tu dirección técnica, por tu cuerpo técnico, algo que destacan de vos es la llegada que tenés a los jugadores. ¿Cómo lográs que los jugadores entiendan la idea, el concepto, a dónde querés llegar, qué querés llegar? O sea, sos un técnico que le llega al corazón al jugador de alguna manera. Es lo que dicen la mayoría o todos los jugadores que pasaron por vos. Qué bueno, porque es lo que busco. Busco convencer. Esto es fútbol, es un juego. Porque aparte de todo, es un juego. Y se juega de la manera, y de todas maneras es exitoso y de todas maneras es malo. Si vos, que viste que hay mucha gente que le gusta poner los numeritos, con 5 defensores. Y hay equipos que salieron campeones del mundo con 5 defensores y hay equipos que se fueron al descenso. Y si jugás con 3 delanteros, y lo mismo pasa, es el estar convencido, obviamente de parte del entrenador, buscar según los elementos que tenga la mejor forma de tu idea, porque no es lo mismo tener centrales experimentados y lentos que centrales jóvenes rápidos. Depende después de la característica de lo que tenga, es cómo implementás lo que vos buscás. Y llegarle al jugador es lo más difícil de esta profesión. Si vos podés convencerlo de... ¿Y cómo convences a alguien? Primero te tiene que creer. Y después de creerte, tiene que salir. Si no sale... Claro. Y yo te digo, esto es así, y no sale. La tercera vez, este es un mentiroso. Me dice una cosa y no... Entonces, lograr triunfos y éxito en el momento de esa formación de una idea es importantísimo. Bueno, y después Olimpia llega a Libertad. Bueno, llega... Con calentura, ¿eh? Sí, porque... Aparte viene Roque también. Llega Roque. Y algo que a mí siempre me llama la atención, y te quería preguntar directamente, en los últimos 6-7 años, el equipo que ha llegado más lejos a nivel internacional ha sido un equipo dirigido por tu cuerpo técnico, que fue el Libertad en el 2021. O sea, han logrado también dar ese siguiente paso, sobre todo mucho más en Libertad, ese siguiente paso desde lo internacional, porque para el fútbol paraguayo se cree que es muy fácil llegar a instancias supremas de copas internacionales, pero ustedes lograron dar ese paso definitivo en Libertad. ¿Cómo fue esa diferencia y ese cambio y sobre todo esa llegada a Libertad? ¿Y qué lograron sumar en ese trayecto, en ese último ciclo antes de llegar aquí? La llegada a Libertad es primero la salida. En el único club en Paraguay que me echaron fue en Olimpia. Porque con Sol terminó el contrato, con Guaraní me fui yo, con Olimpia me echaron. Habiendo ganado... No importa. La famosa foto donde te despedías de Paraguay. Claro. Yo me fui ahí tuve como 20 días para poder salir, porque estaba la pandemia, no podía salir con el perro, con el auto, tenía que pedir autorización. Me fui como 20 días después, y después en diciembre me llama a Libertad. Y ahí vuelvo a lo mismo. Hoy estoy en una situación que la verdad que puedo elegir los lugares donde voy. No siempre se da eso. Sí. Y a mí me gusta jugar a ganar. Claro. Me gusta pelear campeonatos. Si hoy tengo la posibilidad, y el plantel que tiene Libertad daba todo lo que yo necesitaba. Aparte, estás acostumbrado a pelear campeonatos desde jugador. Exactamente. No, pero eso, yo como entrenador, me pasó de ir al Nacional B. Yo no había jugado nunca en el Nacional B. Pelear por descenso. Y la verdad que son cosas que sí, después te tenés que adaptar rápido. Claro, pero es parte de la formación también. Pero no es que estaba acostumbrado. Es un cambio en la cabeza. El pelear el descenso y con un equipo grande debe ser dificilísimo. No es sencillo. Hay gente que es verdad que está más, o no sé si estará más preparado, está más acostumbrada. Entonces hoy me daban la posibilidad de ir a un plantel de los mejores del país. Le peleaba el primer puesto a los dos grandes. ¿Cómo no me encantó la idea
Y por suerte me salió bien también. Y ahí, bueno, volvés a ganar títulos y te llaman a la selección cuando estás a punto de romper un récord. Porque, de verdad, o sea, me imagino que una de las cosas que habrá picado en el fondo, porque finalmente, más allá del ego, todo lo demás, tiene que ver con esto, ¿verdad? De las cosas que uno va marcando en vida, ¿verdad? Y te toca llegar a la selección porque los momentos son los momentos, uno no lo decide. Y dejas libertad ahí, en la puerta de ganar un título que seguramente le van a dar también, porque la mitad es suyo. Pero que te podría... Y la copa. O dos, porque puede ser la... Claro, la triple corona que Claro, quedó a un partido en el 18. Así mismo. Que puede ser la Copa Paraguay también, pero te quedás ahí, digamos, dejás el plantel a punto de romper un récord histórico que lo tenía Luis Alberto Cubilla. ¿Verdad? Que probablemente es uno de los técnicos... Sí, la verdad que no pasó por ahí. No me lo planteo así. Sí sentimos internamente que... Pero mismo desde lo emocional. Claro. Vos le estás encima al jugador, que no te podés relajar, que tenemos que estar, y de repente me voy. Era una situación que no me gustaba... Sí. En el momento de tomar la decisión, cómo enfrentarme al plantel que me dio tanto, claro, que se entregó al máximo, que todas nuestras exigencias respondían, y en el momento yo sentía como que ellos también podían sentir, y ahora nos abandona. Eso era lo que más me costaba de esta decisión que tomé, sinceramente. Sí, me enfrentaba a esos monstruos de cambio tan grande que hay de ser entrenador a ser seleccionador, los tiempos de trabajo. Hablé con mucha gente que pasó por eso, que admiro y respeto muchísimo, porque sabía que me iba a incomodar esos primeros días, y así fue. Los primeros días fueron... Ahora estoy tratando de ir adaptándome un poquito mejor, sabiendo... de que uno, por esa ansiedad de querer tener al futbolista, nos pasó también en este primer combo, claro, querés tirar demasiada información, querés al profe, el mismo quería, tenemos que ir de a poco, y ellos vienen también, agarrar jugadores que vienen de 30 horas de vuelo, que claro, jugaron hace 48 horas, jugaron 30 de vuelo, ¿cómo los entrenar? Sí, imágenes, hablarle, buscar esa idea que tanto pregonamos, tratar de ir metiéndola de a poco para que se vayan adaptando. Bueno, ir ganando ese tiempo reducido que tenemos. Entonces, todas esas cosas se nos presentaron en ese gran cambio que fue pasar de un club a la selección. Pero bueno, conviviendo con eso y disfrutando de que todo lo que viene... Uno, por lo menos yo siempre soy optimista, soy positivo, veo que la recepción de los chicos fue muy buena, la intención de juego que hubo en el segundo partido sobre todo me encantó. Tenemos futbolistas que pueden ser mucho mejor de lo que están siendo ahora por un montón de cargas emocionales, exigencias. Si nosotros podemos ir un poquito más sueltos, vamos a ir mejor y más rápido. Bueno, antes de entrar a la selección, me pregunta obligada. Dirigiste Sol, dirigiste Guaraní, dirigiste Olimpia, dirigiste Libertad. ¿Dirigirías a Cerro alguna vez, si se te da la posibilidad? ¿Por qué no? Yo soy entrenador. No tengo obligación con nadie. Quizá puedo tener alguna... Como decir, ¿dónde no dirigiría? Y a Racing no dirigiría en mi vida. Pero no tengo... otro club no tiene... ¿River? Sí. ¿Por qué? No tendría problema. ¿Por qué no? ¿Porque soy bostero? No, pregunto. Yo creo que... pero dentro de todo... Llega a esa situación. Dentro es lo de mismo todo, que yo. El paladar negro de River más o menos va con tu línea. Ese paladar negro es medio extraño. Sí. De poner Independiente. En Independiente también. Te hinchan la bola con el paladar negro. No. Hay cosas... No, la verdad que el único club que no dirigiría es Racing. Bueno, profe, y llega la selección. Llega la albirroja. Estando en Libertad, te hacen el llamado. Te llaman un tiempito antes también, o por lo menos dicen que te necesitaban en Independiente.
Ya tu decisión de no ir en ese momento a Independiente, ¿pasaba porque había una posibilidad o netamente estabas en Libertad comprometido y no pasaba por tu cabeza lo de la selección? No, era por la realidad de Libertad. Lo de Libertad era muy bueno, lograr lo que estábamos logrando en Libertad, una estabilidad emocional, deportiva, económica, sí, a un nivel muy alto, porque veníamos de salir campeón. Vendiendo jugadores a un nivel... En este torneo, por esto, este plantel de Libertad habría que hacer un estudio de esto, porque se va Dieguito Gómez, el primero que se va Diego. Después se va Camilo Mayada, después se va Enzo. Enzo empieza a romperla, se va Enzo. Después nos vamos nosotros. Y Libertad sigue gobernando. Con una estructura. Espera. ¿Y Enciso? Y bueno, pero lo de Julio fue el año anterior. El año pasado. Entonces, en este torneo, y si sumamos el anterior, lo mismo, se le agregan salidas importantes y se sostiene la estructura con una idea clara, con un convencimiento, pero no solo de la parte técnica. Este convencimiento se expandió a los jugadores y a la dirigencia. Entonces encontramos en Libertad una dirigencia que estaba totalmente convencido que el camino era por acá. Es más, nosotros el año pasado, en diciembre del año pasado, se nos termina el contrato, creo haciendo uno de los peores torneos desde que estoy en Paraguay, en Libertad. Perdimos con todos los equipos relativamente chicos, perdimos con todo. Cosa que no nos había pasado nunca. Y se nos vencía el contrato. Tranquilamente nos habían dicho muchas gracias, claro, los felicito. Y la dirigencia, por eso te saco esto para que por eso el no a Independiente. Claro. A mí me ratificaron una confianza en un momento complicado. Acomodamos de nuevo las cosas. En el momento me llama Independiente y no me puedo ir. Salimos campeones. A los 2 meses me llama Independiente de nuevo y estaba en una mejor situación porque acabamos de salir campeones, estábamos punteros en el campeonato, estábamos con la Copa Paraguay avanzando. Claro. Entonces, deportivamente no era pura y exclusivamente por nuestra realidad en Libertad. ¿Sabes qué? Hay algo que a mí me llamó mucho la atención en Libertad, es que a medida que se iban saliendo jugadores, porque con Enciso jugaban mucho con Enciso cerrado al lado de Tacuara, después pasaste a jugar con 3 volantes, donde para mí fue la mejor versión de Diego Gómez, e incluso en la recta final, Daniel, hubo partidos donde jugaste con 3 centrales o 5, que ya es otra discusión, y lo vi sobre todo en este combo con la selección, que hubo una capacidad, y ahí hablo del tema de los jugadores, de más allá del esquema, entender de una sola manera la forma que ustedes querían plantear el partido, y me llamó mucho la atención cómo un equipo cambiaba, no es que cambiaba tanto, sino que logró competir con esquemas distintos con idénticos resultados. Eso es muy difícil y es para mí un objetivo, lograr que un plantel se adapte a distintas circunstancias del mismo partido. Muchas veces en el mismo juego, con los mismos jugadores sin hacer algún cambio, es lo ideal para un entrenador, modificar y que la cosa funcione y que salga. Respecto a lo de Julito, nosotros cambiamos por Julito. Julito estaba en un nivel increíble, el desequilibrio que tenía nos marcaba una diferencia muy grande. Al irse Julito, perdimos mucho. Entonces, teníamos jugadores muy rápidos por fuera y no teníamos las mejores versiones como para poder reemplazar. Reemplazar a un jugador que marca mucha diferencia en un equipo es muy difícil siempre. Entonces, hablamos y bueno, estaba surgiendo Diego. Y Diego veíamos que tenía mucha claridad, una dinámica muy importante, mucha claridad para asistir a jugadores rápidos. Teníamos la referencia de un grandote, que ya sea Tacuara, Roque, que ellos generan esos espacios para que lo puedan aprovechar los demás. Tuvimos que cambiar, no cambiamos por una decisión. Creo que la realidad del plantel nos hizo modificar y la verdad que acertábamos, nos salió. Cuando volvimos a lograr eso, se nos fue Diego. Pero después llegan. Pero ahí también nos desacomodó porque Diego era muy importante en el equipo y nos costó hasta que volvimos a encontrar un equilibrio. Ahí a mí particularmente me sorprendió mucho Lucas Sanabria.
Porque Zanaro yo lo tenía en Tacuarembó más o menos como un cuarto volante, abierto por derecha o izquierda, y ahora prácticamente puede plantarse en un doble 6. A mí es el jugador que... A mí Luca me parecía siempre un jugador... nosotros cuando llegamos había mucha gente en esa posición y preferimos lo mismo que con Marcelo. A veces cuando vos llegás y decís que un futbolista vaya a otro club, parece que lo estás descartando y nada que ver. Muchas veces pasan, en el caso de Luca, en el caso de Marcelo, que necesitábamos verlos jugar, que compitan y acá con nosotros capaz que iban a ser la cuarta o la quinta opción y no le iba a servir a ellos. Luca lo aprovechó. Luca fue creciendo. Con Luca tuve varias charlas y en una le dije, te tenés que hacer cargo de jugar en Libertad. Porque siempre cuando sos joven decís, yo quiero jugar, juego porque me pone el técnico. No, tenés que hacerte cargo. Y Luca se está haciendo cargo. Luca hoy es un jugador muy importante dentro del esquema de Libertad. Bueno, ¿con qué ilusión llegás a Paraguay? ¿Con qué ilusión llegás a la albirroja, obviamente? Tomás un plantel en un momento difícil, si uno se pone a pensar históricamente lo que dejó la selección en los últimos años. Algo que yo siempre charlo con mi hijo, que tiene 22 años, es que él nació prácticamente viendo la selección y una generación antes nació con el exitismo de ir a todos los mundiales. De un tiempo a esta parte hay chicos que no vieron nunca la selección en un mundial. Y tomás las riendas de un plantel o de una selección que puede, porque de verdad puede, pero en un momento difícil. ¿Cómo fue esa decisión? Yo pienso eso, yo creo que puede. Si no, yo estaba en un lugar muy cómodo. Se lo dije a algunos futbolistas. Ustedes saben lo que es Libertad. Veníamos de salir campeón, llevábamos 7 puntos. Me quedaba, pero yo considero que es un desafío muy difícil, muy importante en mi carrera también, pero no es imposible porque no considero nada imposible en este juego. Es que hay dificultades, si no tengo duda. Que ahora tenemos un combo muy difícil, Soy muy optimista y pienso que podemos ganar los 2 partidos. Yo también pienso lo mismo. Si no estaría acá. Sí, tengo que ser sincero, el primer partido no solo era el primer partido en un montón de cosas. Contra Argentina. Jugar contra Argentina. Profe, se te bajaron los que a priori, bueno, eso lo sabrás vos, los que a priori eran los 3 volantes titulares. Sí, lamentablemente se nos... Y la selección muchos inconvenientes. Campeona del mundo llega. Y nunca, yo a la selección argentina la admiro siempre, soy admirador. Yo en diciembre fui feliz gracias a todos estos chicos. Y la felicidad me la pasó más también el compartir con mis hijos, porque lo que vos decís de Paraguay que no va al Mundial, yo la vi 2 veces campeona del mundo Argentina. Claro. Mis hijos no. Y estaban ansiosos, desesperados. Y poder vivir con ellos esto, por eso la parte emocional es muy importante. Vos me llevás a un lugar que esto es la trascendencia de un país. Entonces, yo siempre me manejé como un club. Yo siempre me manejé como Daniel Garnero, técnico de tal. Hoy represento a un país. Hoy, entonces, conlleva una responsabilidad mayor, una exigencia mayor, pero sin olvidarte que es un juego, sin olvidarte que si te pones de acuerdo, si pones a los que están en su mejor momento, en sus posiciones, las cosas van a andar mejor. Si nos alcanza o no, eso no lo puedo saber. Los dirigentes, viste, cuando te contratan, te reciben todos bien, a los clubes que vayan, donde vayan, y son los mismos que a los 2 meses te pegan una patada. Claro. Pero, y yo lo único que le digo a los dirigentes que te piden cosas, que yo lo único que realmente no le puedo confirmar y concretar es lo que más desean ellos, que es el resultado. Después lo demás te puedo garantizar un montón de cosas. Te voy a garantizar muchísimas cosas que quizá no le den la importancia que tiene realmente la conducción de un grupo, la conducción de un equipo, la conducción de una selección. Pero esto son todas palabras, si no ganás el próximo partido, no, pero nosotros vamos a hacer todo para que el próximo partido pegue en el palo y entra. Y sé que encontré a un grupo de futbolistas que están muy comprometidos, que vienen con una carga, muchos que no es buena que la tengan, que entre todos tenemos que tratar de sacársela y que se suelten,
porque van a ser mejores de lo que son actualmente. Y hay un compromiso muy grande de la gente, del periodismo, de todos los que giran en torno al fútbol, ¿verdad? Sí, hay una ilusión muy grande y eso... Pero es un compromiso también de Sí, nuestra parte, sí. de acompañar, de Sí. apoyar, de estar ahí. Sí, yo quiero eso, quiero sentir eso, que la gente vaya al Defensor y que lo reviente y que el que venga de afuera, pues yo soy extranjero y voy a venir a una cancha que es distinto, es distinto. A mí me gustaría que el próximo partido, ojalá que obviamente nosotros nos vaya muy bien en Chile, no va a hacer ni falta para que la gente Claro. y que el colombiano se sienta visitante. Eso también nos va a ayudar a nosotros. Bueno, históricamente, en algunos momentos hemos conseguido buenos resultados en Chile y eso creo que sumará también para que los chicos entiendan la idea y vayamos a ganar el partido, porque como vos decís, esa es la ilusión. Ahora, la matemática, ¿qué te dice, profe? ¿24 puntos? Esto, yo escucho, ¿viste? Eso, los números son complicados. Hay campeones que yo llegué acá y me decían, con 47 puntos sos campeón. Nosotros le ganamos un campeonato a Libertad que Libertad hizo 50. Cerro también le ganamos uno que hizo 50. Y viste, los números sí no, hay que ganar. Hay que ganar y sobre todo hay que ganarle a De local. Sí, a los rivales que A los compiten con directos. vos. O sea, dentro de todo se Entonces podría nosotros decir hicimos el combo combo pasado. Si nosotros hacemos así, si nosotros con los que nos podemos pelear le ganamos, vamos a tener chance. Y con los que hay algunos que están mejores que nosotros y es así. Claro, y es un proceso lamentablemente es así. Por eso el combo de noviembre es Importantísimo. el más importante, me parece. Y el más importante siempre es el que El viene. siguiente, El exacto. que viene es el que. Porque después el otro también termina siendo importante. Pero este es un combo importante. sin duda. Pero por sobre todo, profe, porque me da la sensación, bueno, es una realidad que más allá de noviembre, después tenés un tiempo de trabajo y sobre todo para recuperar a jugadores. Y tenés una Copa América en el medio y después en septiembre te plantás que dentro de todo la gente, me parece que lo que importa es ir al Mundial, más allá de una Copa América o no. Pero un tema que a mí me llama mucho la atención porque siempre hablabas del tiempo de trabajo. El lunes tenés 24 jugadores de 27 y el jueves tenés que plantarte contra Argentina. Sí. ¿Cómo fue puertas adentro? Había jugadores Y en con el quien- debut. Claro. Había jugadores que no conocías en persona. Exactamente. Y sin los que conocías, porque los que conocías tampoco estaban. No, pero los que conocías capaz que venían de 30 horas de viaje, Claro. habían jugado. Los primeros días fue bravo, porque totalmente las primeras veces, viste, siempre son incómodas. No fue los primeros. Después cuando volvimos a Argentina fue diferente. Y lo hablamos internamente nosotros, y no fue bueno el resultado. Pero fue diferente. La entrega del equipo fue muy buena. Por momentos la pasamos mal. Lógicamente que podía pasar. Pero nunca hubo un desorden. El equipo se entregó al máximo. Y eso me parece que con un poquito tuvimos la posibilidad de hacer algunos movimientos, mostrar algunas cosas. Nos dio muchísimo para el siguiente partido. Además, hicimos un entrenamiento en el Defensores que la verdad que no me gustó para nada, pero lo vimos y el vernos me parece que ayudó un montón a sacar un montón de conclusiones. Modificamos algunas cosas y el equipo al partido siguiente se notó como que era un equipo que buscaba eso de hace un montón. Y eso a mí me dejó tranquilo. El no ir ganando en el primer tiempo me dio mucha bronca, pero yo veía un equipo. El rival no nos pateó un tiro al arco. Claro, porque Claro. ahí entra otra vez otro punto que me llamó la atención, el tema de la carga que tienen ciertos La jugadores. presión. Entonces, ahí en el entretiempo te plantás Y la contra un presión de rival. la gente también. Exacto, porque, bueno, me parece que Gustavo Gómez y Miguel son justamente los que cargan con esa presión por ser los estandartes. Y después del 1-0, incluso yo los noto mucho más sueltos a ambos. Sí, Y es con que- ellos se suelta el resto. Que ese clic lamentablemente es necesario, pero ese clic te lo da el resultado. Claro. Es la presión Vos podés también. hablar un montón de cosas, podés ayudarlo, pero si Miguel hubiese hecho el gol ese que se gambeteó todo, Sí. llegase ese gol... Se cae el estadio. Pero no, aparte él sabe cómo Claro, estaría Claro, hoy. cambia. Pero bueno, eso vamos en búsqueda de eso. Tenemos que recuperar a los buenos, tienen que ser mejores. Esa es la imagen que a mí me deja
Aimar en el partido contra México. Claro. ¿Verdad? Con la presión que llegáis vos. En un momento cuando filma la cancha y está tipo respirando. ¿Cómo grita Messi el gol? No, y me imagino que se siente en ese momento así, ¿verdad? Porque ves que la idea de juego está funcionando. Ves que lo que trataste de marcar en la semana, lo que venís trabajando, funciona, pero no entra el gol. Y es algo que le pasa a Paraguay. Y fíjate en esa circunstancia que vos decís, es el segundo partido. Si Argentina no ganaba ese partido, Se eliminaba. podía quedar afuera. Sí, así mismo. Entonces, fíjate la exigencia, y a todos les pasa, a gente que está preparada, que son las mejores del mundo, y la exigencia que vos te pones, más la real que existe en él, es muy fuerte. Entonces, manejar eso no es sencillo. Por eso a mí me gustó mucho el análisis que hicimos de este combo, sobre todo el post partido de Bolivia, cuando ves un vestuario contento. Libre. Saca la presión. Y hablar con los chicos y que se sintieron bien, que se sintieron cómodos. Y eso vamos por un buen camino, arrancamos bien. Dani, ¿qué es lo que más están trabajando hoy? La defensa, el equipo contrario. Sos un técnico que te gusta como futbolista también encarar, tomar el protagonismo. Me imagino que marcar goles también es una situación que mirando el historial como que, bueno, acá tenemos que apretar porque hay futbolistas, hay jugadores. Sí, yo veo que a la selección le cuesta hacer goles. Eso es una falencia que hay que tratar de modificarla, que obviamente es la más difícil del juego, ¿no? Es tratar de tener efectividad. Hay equipos, hay momentos que vas a tener supremacía y podés generar 5 o 6 situaciones. Hay veces que no. Hay veces que es una, y si tenés efectividad en una, hay equipos que salen campeones del mundo, jugando poco y saliendo una y aprovechando una pelota es un juego. Entonces, tenemos que estar preparados para todo. Ojalá nosotros vamos a buscar la idea de que el delantero o el volante más ofensivo tenga muchas posibilidades. No siempre va a ser así. Claro. Tenemos que ser mejores en las pelotas paradas. Si bien es un fuerte del fútbol paraguayo, últimamente no estamos sacando la ventaja que se debería sacar. Tenemos que mejorar. Defendiendo y atacando, ¿verdad? Sí, defendiendo nosotros tratamos de corregirlo, de buscar otra marcación más. Digo, lo de la pelota zonal. Parada, a eso me refiero. Sí, viste que marcar en zona o al hombre es diferente. Claro. Yo veía que estaba teniendo inconveniente y nosotros tenemos buenos cabeceadores. La verdad que marcar en zona con las características del futbolista que tenemos nosotros me parece que es algo muy importante. Daniel, algo que me llama mucho la atención de esta generación que está saliendo y de la que está, es que tenemos una gran cantidad de centrales y en la parte ofensiva tenemos todos jugadores de características similares, los famosos rapiditos. Julio, Almirón, Romero Gamarra vendría a ser un poco más enganche, después están otros chicos que están entrando, pero me parece que esa sería otra gran tarea, por llamarlo de alguna manera, de poder elegir 3 jugadores, porque al final de cuentas me quedo, no lo decís vos, lo digo yo, porque dijiste que en sí se te obligó a cambiar de esquema también porque había que cerrarlo un poquito, y estando él de nuevo, de por ahí te podría llevar a esa misma tarea que realizaste en Libertad. Eso ya lo digo pensando. Exactamente. Claro. Sí. No, yo pero ahí también lo pienso que, de esa manera. Y sí. ahí tendrías que ver quiénes son los rapiditos. No, o sea, claro. tenemos mucho en zonas específicas de la cancha. Para mí, por eso es muy importante el momento del futbolista también. Si vos Miguel está impecable, Julio está impecable, Ramón Sosa está impecable, Tito como estaba Tito, que Tito estaba pidiendo pista. Como loco. Bueno, ahí llegado el momento, porque viste que después te pasa, como en la convocatoria pasada, que a último minuto se nos cayeron. Se te lesionan 3, 4. del mismo lugar. Y vos decís, y ahora. Y bueno, por eso tener un plantel amplio, tratar de hablar no solo con estos convocados, sino con muchos más que estén listos, porque esto va a ser largo, va a ser difícil y necesitamos de todo. El que le toque tiene que estar realmente preparado. ¿Y cómo se le espera a Julio? No me imagino, ¿verdad? Sí, Julio está ansioso también. ¿Y hablaste con él? Vino en Claro. En la presentación nuestra, él estaba acá, me había dicho que iba a venir, entonces le dije que venga al CARDE, estuvo ahí con el resto de los compañeros, así que
No, todavía le falta porque yo creo que a principio del año que viene recién va a empezar a competir. Y bueno, sí, seguramente para el combo de marzo, donde hay amistosos, ojalá ya tenga chance. ¿Es tan diferente como todo el mundo dice? Quizás nosotros no lo veamos, pero hablan de Julio como que realmente es un jugador que puede marcar una época. Sí, yo considero que sí. ¿Y en qué momento te das cuenta de eso en Libertad, profe? Cuando llegamos vos te das cuenta la velocidad, la potencia física que tiene siendo tan joven. Eso me parece que en eso marca una diferencia muy grande, Julio. Nosotros cuando llegamos, no sé, tenía 17 o cumplía justo 17 años en enero. Y vos veías competir con chicos mucho más grandes, que con los frenos, los giros y pegadas de zurda, de derecha. Jugador con muchas variantes. Entonces, no sabes si te frena, si te arranca, es muy rápido. Te engancha, te frena. Sale para la izquierda, sale para la derecha. Me parece que tiene muchas alternativas. El hecho de ir a competir a un lugar donde se hace a un ritmo mucho más elevado que en cualquier otro, lo va a potenciar, lo va a hacer crecer mucho más. Y eso ojalá que después lo pueda vertir en la selección. Si él, aparte queda mal diciéndolo, pero si lo hace a esos niveles, con defensores de altísimo nivel, claro, venir a lugares donde se hace a otra velocidad, con defensores de otras características, si él sostiene eso, no solo Julio, ¿no? Ojalá que Enzo empiece a competir, que Miguel lo sostenga, que aparezca, que alguno de acá que está surgiendo empiece y pueda ir a esos niveles. A Ramoncito lo veo jugando en la Premier. Tiene la velocidad, tiene todo como para jugar a un altísimo nivel. Así que ojalá, eso sería buenísimo, que esta camada de jóvenes empiecen a competir a otro nivel. Porque la competencia interna es diferente, por más que suena feo. El ritmo que se juega, ¿vieron ayer el clásico? No. Los últimos 10 minutos se jugó uno. O los primeros. El primer tiempo fue. Los primeros 90. Y entonces vos decís. Con mucho respeto, sí, obviamente. Sí, pero una realidad. Claro, pasás de ver el derbi de Manchester y después pasar a Olimpia Cerro y. Pero no, la pelota no para un segundo, la velocidad con que se juega, y después vos tenés que enfrentarte a ese tipo de jugadores. Ojalá vayamos a un mundial, vamos a enfrentar a todo ese tipo de jugadores. Es una desventaja para nosotros, o sea, no para nosotros, sino para el futbolista del plano local, porque pasa en Copa Libertadores, ¿para qué ir tan lejos? Pero a nivel eliminatoria, para el jugador del plano local, tiene otro ritmo. Le cuesta la eliminatoria. Hasta el arbitraje mismo. Hasta el arbitraje nuestro. Te paran. Ayer, una jugada cuando empieza, el partido como que cortan, hasta dan una amarilla, pero en otros lugares como que dejan pasar, ¿verdad? Sí, como que se corta la liga mucho. Inglesa en eso. Sí. Le tenés que pegarle un tiro en la cabeza para que paren. Si no, se juega, le dan ritmo. Los árbitros también le dan ritmo al juego. Yo no tengo duda de eso, que se puede mejorar el campo de juego. Hay que ir de a poquito mejorando y vamos a lograr que se juegue a un ritmo mayor, que los futbolistas se preparen más y que esa distancia con otras ligas sean cada vez menores. Claro. Bueno, tenemos a Ávalo, tenemos a Cocolizo, tenemos a Tony. Se le abrió la puerta a muchos jugadores que antes, por A, B, C o D motivo, o no querían venir o no estaban. Y uno habla, bueno, esta variante de buscar los goles, pero cuando dicen viene Garnero a la selección, lo primero que nos pasó por la cabeza recordar es, vuelve Tacuara. Sí. Vuelve Tacuara. ¿Llegaste a hablar con Tacuara o no? No, de la selección no. Okay. No, pero... o sea, las puertas abiertas para todos. Todos. Y Tacuara es el goleador del torneo. Sobre todo la sociedad que tiene con Julio, que sí, no solo eso, sino que en esto de descomprimir un poco la cabeza de algunos, un referente de esas características puede ayudar muchísimo internamente también. Es una excelente persona, aparte de ser un futbolista. Sí. Lo tengo en cuenta y lo tengo más en cuenta que de lo que muchos creen. ¿Alguna sorpresa que se puede dar en el próximo combo? No, me encantaría, pero no hay mucho motivo de sorpresa. Ojalá. Alex Arce se habla también. Vamos a ver, jugó un poco ayer, llegó medio forzado.
Claro, está dentro para la de- final lo forzaron porque él estaba Sí, lastimado. habían dicho que no iba a llegar y terminó jugando, pero bueno. En el arco tenés bien cerrado todo. ¿Qué te pareció Coronel? Me dejó una muy buena impresión, lo conocíamos, pero a mí me gusta más verlo personalmente y me dejó una muy buena impresión. Ayer no le fue muy bien, pero bueno, no no, tenemos una lista bastante homogénea y expectante porque tenemos que ver ya con la primera experiencia que tuvimos, que teníamos todo organizadito, todo armadito y de repente se nos te cae cayeron todo. 3 o 4. Claro. ¿Te cambió el esquema? La triple lesión en el medio. Y cambiar las características del futbolista, porque un futbolista siempre es distinto al otro. André es distinto a Gastón, por característica, por físico, por todo. Hasta por demarcación, Claro, mucho también, más posicional. Exactamente. Entonces, si no tenés a uno, no, pero tenemos a Richard. Y se nos cayó Richard también, porque Richard iba a estar considerado y de repente tampoco. Entonces, esas modificaciones, Campus se la bancó Bastante bien. Sí. muy bien. Sí. Y bueno, es eso también. A mí me parece que a todos les pasa, ¿no? A los que están en el extranjero también. Pero los del mercado local se juegan una oportunidad muy grande. Y lo saben. Y ahí igualan Y lo la hacen. diferencia de ritmo y todo eso. Claro. Yo creo Claro. que en eso están tan metido, concentrado, que elevan su nivel a situación y bueno, y eso le hace muy bien. Igual que Mati, ¿no? Matías lo hizo. Mati, particularmente, a mí me pareció el mejor del combo. Sí. Lo hizo muy bien. Estoy muy contento ¿por qué? Porque aprovechan, Sí. se preparan. Así quiero que todos. Y nombré a dos, capaz que conozco más porque Claro, los conozco más al lógico. último tiempo. Pero a Damián Bobadilla yo lo veo que el chico va creciendo, lo quería conocer, me dejó una muy buena impresión. Me parece que es un chico que tiene una dinámica que puede ser uno más de esta lista que. ¿Ah, sí? Ojalá no vaya a la MLS, no quiero que directo. no vaya más nadie a la MLS, que los calendarios ahora están de vacaciones. Te Claro, paran, te paran 4 meses. Ese es el mayor problema, claro. Cuando tenés un combo, siguen jugando. Ahora están de vacaciones. ¿Y cómo están de vacaciones? Claro. Entonces, Hay un perfil de un futbolista, sobre todo porque me parece que a Paraguay le cuesta tanto, o al menos esta generación, laterales y volantes de marca. Y a mí el que me ha sorprendido es Fabricio Peralta de Cerro, sí, es una muy buena aparición también. Sí. que estaba Lo vi- incluso a punto de quedar libre y apareció con Gavilán y terminó renovando. Y ahora me parece que es... Sí, en todo lo que le tocó participar lo hizo muy bien. Así que sí, ojalá le pase así a todos los clubes. Surjan jóvenes que se preparen, que crezcan internamente, porque una de esas no hace falta que se vayan a jugar, pero pueden pasar a un equipo grande con mayor exigencia y andando bien. En un equipo grande siempre el ruido es diferente. Bueno, Dani, la ilusión de la gente es, de vuelta, tengo que admitir de que volvió. Porque sabemos que con los técnicos que pasaron por casa, y el gran ejemplo es el Tata, Marcarían en su momento, el Maño, los técnicos que nos llevaron a mundiales, digamos que de alguna manera conocen el fútbol local. Ocurre contigo, nos genera una ilusión nuevamente. Uno ve también los jugadores que hoy aparecieron en los últimos años, en los últimos meses. Es una situación diferente. Podemos decir de que esta es la selección que puede dar el clic tradicional de esas selecciones que uno dice, bueno, Brasil, Argentina van a todos los mundiales. Después estamos lo que venimos de en segunda línea, en el sentido de que no siempre tenemos ese recambio futbolístico, que pasamos por camadas que de repente no van a mundiales, ya pasamos. Y se siente eso, y la gente siente que se puede dar el clic. ¿Qué le decís a esas personas que están ilusionadas, a esos chicos que están ilusionados con que la selección pueda volver a ese sitial que alguna vez tuvimos? Que yo tengo la misma ilusión. Estoy acá por eso, porque considero que es una parada difícil, sin duda, pero no es imposible y tenemos herramientas en todo sentido como para poder afrontar las dificultades que se nos presenten. Si yo estoy acá, porque también me siento muy seguro de estar acá. Si yo no conocería al futbolista paraguayo como lo conozco, no estaría acá. Claro. Entonces a mí es recíproco el hecho de que la gente pueda pensar
de que porque hace mucho que estoy. Bueno, yo si estoy es porque hace mucho que conozco. Si no, si a mí me ofrecerían hoy otra selección, Claro. no iría. Bueno, en la Argentina un poquitito que Claro. capaz que me tengan un poquito en cuenta. Pero es así. Entonces la ilusión es obviamente que es lo que es el motor de todo. Las ganas, el deseo. Yo noto mucho de eso, noto mucho al hincha que está ilusionado, que viene de unas decepciones y por momentos duda. Vayamos para adelante. Es lo único que le puedo decir, como le digo a los jugadores, concentrémonos, ordenémonos y vamos a pelearla. Y cuando hay que jugar, vamos a jugar. Cuando hay que pelear, vamos a pelear. Si somos inteligentes y sabemos manejar bien esas cosas, si tenemos que bancárnosla, tenemos que bancárnosla. Si en vez de ir a putearlo a Miguel, no lo putee. Cada uno que haga su esfuercito y apoyemos. Y vamos, me encantaría poder confirmárselo, pero yo estoy muy ilusionado y considero que Paraguay hoy tiene, como la gran mayoría de las selecciones, grandes chances de pelear el pase al Mundial, sin ningún tipo de duda. Totalmente. Che, y lo más loco de todo, ¿verdad? Es que sos nombrado técnico y la selección clasifica ¿a cuánto? A los 10 días ya a un mundial, ¿verdad? Sí, sí. 0 partidos, una clasificación al Mundial. Así que, Escuché esto, encima lo trajeron de Argentina. Sí. Sí, me cargaba con eso. Estiramos bien. pero No, está bien. déjame soñar con que vamos al mundial del 2026 y déjame soñar con que Gardero va a ser nuestro técnico en el mundial 2030 en casa. Y yo creo que... Mucho tiempo ya. Pero déjame soñar, profe. Bueno, hacemos un ping-pong en una palabra, ¿te parece? En una palabra, Para ir me parece cerrando. bien. En una palabra. Dale, vamos rapidito cerrando el podcast de hoy y de paso agradeciéndote. ¿Arrancamos? Bueno, en una palabra, la albirroja. Ilusión. Sol de América. Una sola palabra, iba a decir, primer paso ya no es una sola palabra. Una frase. El inicio. Inicio. Guaraní. Confirmación. Olimpia. Y ¿cómo defino en una palabra? Pero ya confirmación el Guaraní, Olimpia, y ahora me vas a preguntar Libertad. Reconfirmación. Olimpia. Y la verdad que el objetivo que me había propuesto de ir de a poquito y llegar a un equipo grande. Solidificación. Dale, vamos a ponerle eso. Sol. Sol. Gustavo Gómez. El capitán. Michael Almirón. La llave. Julio Enciso. Y es más fácil decir, ¿no? La joya, no le dicen a Julio. Roque. El líder. Tacuara. El goleador. Paraguay. Hoy en mi casa. Mundial 2026. El gran objetivo. Gracias, profe. No, por favor. Te agradecemos mucho. Y... Aunque alguna usé más de una palabra, ¿no? No importa, Está bien. no zafa. Después vemos el bar y pasa. Bueno, en nombre de toda la familia de Pilsen, de Pasión Estudio, te agradecemos. Tenemos un kit después de regalo para, Eso me para imagino. darte mal asado. Muy lindo, me acaban mucha agua, mucha agua. O sea, tenemos unas Pilsen y tenemos un kit de asado, como siempre, acompañando. Y te dejo con esta, profe. Estas dos remeras fueron utilizadas en el Mundial. Y la firma es del plantel completo de la selección. Sueño contigo, soñamos todos con vos. Y que, bueno, Que haya otra más. las próximas dos sean las que traigamos del Mundial 2026. Cómo no, ojalá que sea así. Gracias, Dani. No, gracias a ustedes. Gracias, Nelson. Gracias, Dani. Hasta aquí Danis. el podcast de Pasión, la pasión de Dani Garnero, aquí en Son Leyenda. Muchas gracias.